Queridos, vamos abrir em Atos capítulo 26, versículo 9. Hermanos, vamos a abrir en Hechos capítulo 26, versículo 9, E depois vamos saltar por versículo 13 ao 16. y luego vamos a saltar al versículo 13 al 16. Hechos 26, versículo 9. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro contra você dar coices contra os aguilhões. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Então eu perguntei: Senhor, quem és tu? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Efésios capítulo 4, verso 10. Efesios capítulo 4, versículo 10. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 1 Coríntios 1:9. Primera de Corintios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amém. Até aqui Amém. por enquanto. Hasta aquí por el momento. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel estava sendo treinado para ser um grande líder em Israel. y él estaba siendo entrenado para ser un gran líder en Israel. Ele era considerado a ponta de lança do sistema judaico. Pablo era considerado la punta de la lanza de los sistemas hebraicos, judaicos. Se havia um homem que responderia à expectativa do sistema judaico, era Saulo. Y si había un hombre que podía responder a las expectativas de los sistemas judaicos, ese era Saulo. Mas ele entendeu que ele deveria praticar muitos males contra o nome do Senhor. Pero lo que él había entendido era que él tenía que practicar muchos males en contra del Señor. Então, embora Paulo estivesse sincero, ele estava errado. Aunque Pablo estaba correcto, él también estaba errado. É possível sinceramente fazer muitas coisas para Deus, porém de forma errada. Es posible que nosotros hagamos muchas cosas sinceras para el Señor, pero que las hagamos de una forma incorrecta. Então não é suficiente ser sincero. Entonces no es solamente suficiente de ser sincero. É necessário ter revelação de Jesus Cristo à luz da palavra escrita. Es necesario también tener revelación de Jesucristo a la luz de la palabra escrita. Deus marcou de forma enorme esse homem porque o ministério dele seria desenvolvido assim. Dios marcó de una forma tremenda a este hombre porque su ministerio va a ser desenvuelto de una forma como lo vemos aquí. Toda a base do seu ministério foi a revelação de Jesus Cristo. Toda la base de su ministerio fue la revelación de Jesucristo. E agora ele deveria deixar de lado todas as coisas que ele quis fazer por conta própria.
Y ahora Pablo debía dejar de lado todas las cosas que él había querido hacer por su propia cuenta. Ao meio-dia, ele indo a caminho de Damasco, ele viu aquela luz mais resplandecente que o sol. Cuando al mediodía él iba por el camino de Damasco, él vio esa luz que era más resplandeciente que el sol. É muito difícil olharmos para a luz do sol ao meio-dia. Y ustedes han visto que es muy difícil ver a la luz, directamente a la luz del sol cuando es mediodía. Agora imagine uma luz mais resplandecente que a luz do sol de meio-dia. Y ahora ustedes imagínense una luz aún más resplandeciente que esa luz del sol de mediodía. Essa foi a luz que Saulo viu no caminho de Damasco, a revelação de Jesus Cristo. Y esa fue la luz que Saulo vio en el camino de Damasco, la revelación de Jesucristo. Quando ele teve essa visão derrubou ele por terra. Y cuando él tuvo esa visión lo tiró al suelo, lo tiró al piso. Agora os olhos naturais dele foram cegados. Ahora sus ojos naturales quedaron ciegos, Os olhos do seu coração foram abertos. pero los ojos de su corazón fueron abiertos. Antes ele tinha os olhos naturais abertos e os olhos espirituais fechados. Antes él tenía sus ojos naturales abiertos, pero los ojos espirituales los tenía Ele cerrados. entendia tudo do mundo natural, ele era um grande erudito e um grande religioso. Él entendía todo acerca de este mundo natural, él era un gran erudito y era un gran religioso. Mas enquanto ele via muito de todas essas coisas, ele era cego em relação à revelação de Jesus Cristo. Pero aunque él veía mucho de todas estas cosas, él era ciego en cuanto a la revelación de Jesucristo. Agora ele passa a tatear, a querer encontrar o caminho porque ele ficou cego. Y ahora él comienza a tantear, él empieza a querer buscar el camino porque él había quedado ciego. Então ele pergunta: quem és tu, Senhor? Y él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? É muito interessante que a palavra no grego para Senhor é Kyrios. Es muy interesante que la palabra en el griego para referirse al Señor es Kyrios. Ele sabia que era o Senhor soberano, mas não estava entendendo o que estava acontecendo. Él sabía que quien le hablaba era el Señor soberano, pero él aún no entendía qué era lo que estaba pasando. Porque Jesus respondeu a ele na língua mais pura da sua época. Porque Jesús le respondió en la lengua que era la más pura de esta época, en hebreo. Imediatamente Paulo é como que fizesse uma leitura de tudo que ele conhecia da tradição hebraica. Y entonces inmediatamente Pablo hizo una lectura de todo eso que estaba pasando de acuerdo a la cultura hebrea. Agora ele reconhece que aquele Jesus que ele estava perseguindo era o grande eu sou do Velho Testamento que apareceu a Moisés e aos outros pais. Y ahora Saulo se da cuenta de ese que le estaba hablando era el gran yo soy que había aparecido en el Antiguo Testamento y que se había aparecido también a sus padres. Isso foi um impacto muito forte e corrigiu todo o conhecimento de Saulo. Y eso fue un impacto muy grande para él, que corrigió todo ese conocimiento que Pablo ya tenía. Como um bom judeu, ele sabia que existia um único Deus. Como buen judío, Pablo sabía que existía un único Dios. Mas ele não sabia que o único Deus subsistia em três pessoas. Pero Pablo aún no sabía que ese único Dios subsistía en tres personas. E que aquele que ele perseguia era a segunda pessoa da Trindade. Y que a ese al que él estaba persiguiendo era la segunda persona de la Trinidad. Aquele que então era um falso, um impostor, ele agora reconheceu que era o Deus do Velho Testamento. Ahora ese que él creía como un falso, como un impostor, ahora él se está dando cuenta que es el Señor del Viejo Testamento. Eu sou Jesus a quem você persegue. Yo soy Jesús al que tú persigues. Então Jesus é 100% Deus e 100% homem. Entonces Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Você pode imaginar a crise que Paulo encontrou nesse momento? ¿Usted puede imaginarse de pronto la crisis que Pablo estaba pasando en ese momento? Ele estava respirando a ameaça e morte contra o nome de Jesus e contra os santos. Saulo estaba respirando amenaza y muerte en contra del Señor Jesús y en contra de sus santos. Ele fazia aquilo para agradar a Deus. Él estaba haciendo eso para agradar a Dios. Agora o Deus que ele queria agradar, ele entende que era o mesmo falso que ele estava seguindo. Ahora, ese Dios que Pablo estaba queriendo agradar es el mismo falso que él estaba siguiendo, E isso persiguiendo. corrigiu grandemente a sua visão. Y eso cambió de una forma muy drástica su visión. Então ele faz uma segunda pergunta. Entonces, él hace una segunda Porque em outra pregunta. passagem diz: que queres que eu faça, Senhor? Porque en el otro pasaje dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Então são duas perguntas de Paulo: quem és tu, Senhor, e que queres que eu faça? Entonces son dos preguntas. ¿Quién eres tú, Señor, y qué quieres que yo haga? Essas são duas perguntas que todo verdadeiro cristão deveria fazer. Y esas son dos preguntas que cualquier verdadero cristiano debería hacer. Por um lado, quem és tu, Senhor? Por una parte, ¿quién eres tú, Señor? Ele não queria conhecer mais apenas teologicamente.
Él ya no quería tener solamente un conocimiento teológico. Ele queria realmente ter relacionamento profundo com o Senhor. Él ahora ya quería tener una relación profunda con su Señor. E uma vez que ele vê que esse Senhor é o próprio Jesus, Y una vez él se da cuenta que ese Señor es el mismo Jesús, ele imediatamente abandona tudo aquilo que ele segurava com força. él, de una forma inmediata, él suelta todo eso que él estaba agarrando con tanta fuerza. Se Jesus é o Senhor, ele faz uma segunda pergunta: Si Jesús es el Señor, entonces él hace una segunda O pregunta. que queres que eu faça? ¿Qué quieres que yo haga? Oh, irmãos e irmãs, essa deveria ser a nossa pergunta nesse tempo. Oh, hermanos y hermanas, esa debería ser nuestra pregunta en este Senhor, o tiempo. que queres que façamos? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Nos ajude a não estar agarrado a coisas que não representam o Senhor. Ayúdanos a no estar aferrados a cosas que no representan al Señor. Claro que foi correto ele estudar a língua hebraica e toda a tradição dos pais desde criança. Claro que también fue correcto que él estudiara toda la tradición de los padres y toda la lengua hebrea desde su niñez. Mas o fim disso foi ele se tornar um ministro e uma testemunha do Senhor. Pero el fin de todo eso es que él se volviera un ministro y un testigo del Señor. Ou seja, a tradição não tinha um fim em si mesmo. O sea, la tradición no tenía ningún fin en sí misma. O fim em si mesmo era a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. El fin en sí mismo era la gloria a Dios por medio de Jesucristo. Então o Senhor responde: eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Pero levántese y póngase en pie. Yo me aparecí a usted para constituirlo ministro y testimonio, aún de las cosas en las que usted ya vio, como aquellas en las cuales me apareceré. Paulo está caído no chão e está cego, Pablo está tirado en el suelo y él está ciego. mas o Senhor fala: levante e fique de pé. Pero el Señor le dice, levántese y póngase en pie. Você vai ficar cego e tem que ficar em pé e tem que andar. Él le dice, usted aunque esté ciego, usted se tiene que poner de pie y tiene que andar. Ou seja, Paulo não mais guiaria a si mesmo, viria um outro para tomar Paulo pelas mãos e guiá-lo. O sea, Pablo ya no se iba a guiar a sí mismo. Ahora vendría otro que lo tomaría por las manos y lo iba a guiar. Assim a obra de Deus, quando vemos o Senhor, somos derrubados. Así es la obra de Dios. Cuando vemos al Señor, somos derrumbados. Isso. Sí. Nós vamos encontrar muitas vezes no Velho Testamento e no Novo Nosotros vamos a encontrar muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que a visão gloriosa do Senhor derruba o homem no chão. que la visión gloriosa del Señor tira al hombre por el suelo. Ao mesmo tempo, quanto menos o homem conhece o Senhor, Aún cuando el hombre menos conozca al Señor. mais de pé ele quer se colocar diante de outros homens. Aún así, más Él se va a querer colocar de pie delante de otros hombres. Uma marca de que alguém está vendo o Senhor é que ele está sempre prostrado em terra. Una marca de que alguien siempre está viendo al Señor es que esa persona siempre está postrada en tierra. Ele reluta em estar diante dos homens de pé. Esa persona se enardece de estar delante de los hombres en pie. Paulo caiu por terra e ficou cego. Y Pablo, al contrario, cayó por tierra y él quedó ciego. Agora ele pergunta ao Senhor: o que queres que eu faça? Ahora él le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Deus manda ele ficar de pé, El Señor lo manda que se ponga en pie, mas não cura sua visão naquele momento. pero aún no cura su ceguera. Ele enviou Ananias para ir até Paulo. Él envió a Ananías para que fuera hasta Pablo. Ele falou: Paulo, entra na cidade, lá vão falar para você o que você deve fazer. Entonces el Señor le dijo, Pablo, entra en la ciudad y allá yo te diré qué es lo que debes O hacer. Senhor poderia responder a Paulo diretamente, El Señor también le ha podido responder a Pablo de una forma directa, mas ele precisava aprender o caminho do quebrantamento. pero él aún necesitaba aprender el camino del quebrantamiento. Embora Paulo fosse um homem tão grande,
Aunque Pablo fuera un hombre tan grande, Deus enviou um homem praticamente insignificante para falar com ele. Dios envió un hombre que era prácticamente insignificante para que hablara con él. Deus manda Ananias. Dios envía a Ananías. Quem era Ananias? ¿Quién era A Ananías? Bíblia não explica. La Biblia no lo Era explica. um simples discípulo. Era solamente un discípulo. E Deus queria mostrar para Paulo que ele viu não apenas a revelação de Jesus Cristo como Deus, Y Dios le quería mostrar a Pablo que él no ha visto aún ni siquiera la revelación de Jesucristo como Dios. não somente isso, No solamente esto, mas ele viu também o grande mistério que é o corpo de Cristo, a igreja. sino que él también vio el gran misterio que era Cristo y la iglesia. Então a visão que ele teve foi dupla, a pessoa do Senhor e a sua igreja, o corpo. Entonces la visión que él tuvo fue doble, la iglesia del Señor y al Señor. Agora o Senhor está corrigindo a maneira que Paulo deveria seguir a ele. Entonces ahora Dios comienza a corregir a Pablo de la forma en la que él debería seguirlo. Antes Paulo entendia que deveria fazer muitas coisas e fazia a sua própria maneira. Antes Pablo entendía que él tenía que hacer muchas cosas, pero las hacía de su propio modo. Agora alguém vai ter que tomar as mãos de Paulo e guiá-lo. Y ahora alguien va a tener que tomar a Pablo por las manos y guiarlo. Deus responderia para Saulo, porém através de Ananias. Dios le respondería a Pablo, pero a través de Ananías. Quem era Ananias? ¿Y quién era Ananías? Por um lado, um homem insignificante. Por un lado, era un hombre Por outro insignificante. lado, ele é membro do corpo de Cristo. Y por otro lado, él es miembro del cuerpo de Agora Cristo. a cabeça responde a Saulo usando um membro. Ahora la cabeza responde a Pablo usando un miembro. Aquele membro que ele queria matar. Aquel miembro que Pablo quería matar. Para Paulo era simplesmente alguém que seguia uma seita. Para Pablo era solamente alguien que estaba siguiendo una secta. Mas ele viu que Ananias agora ele é mais do que um homem simples. Pero ahora Pablo está viendo que Ananías es más que un simple hombre. Ele é um membro do corpo de Cristo. Él es un miembro del cuerpo de Agora Paulo Cristo. está aprendendo o princípio da autoridade. Y ahora Pablo está aprendiendo el principio de autoridad. Ele não apenas vai seguir o Senhor diretamente, Él no solamente recibió al Señor directamente. mas ele deveria seguir o Senhor indiretamente através dos membros. Él no solamente siguió al Señor directamente, sino que también indirectamente a través de los Quando o miembros. Senhor chama Ananias, Ananias responde: "Que és, Senhor?" Cuando Dios llama a Ananías, Ananías responde, ¿qué es, Señor? Então o Senhor fala para Ananias se levantar e ir à rua direita e encontrar um homem chamado Saulo que estava orando. Entonces Dios le dice a Ananías que se levante, que vaya a la calle llamada derecha y que encuentre un hombre que se llama Saulo. Ananias responde: "Mas esse homem tem feito muitos males contra o nome do Senhor e está perseguindo o teu povo." Pero Ananías le responde, ¿este Saulo no es el que ha hecho muchos males contra tu cuerpo y nos está persiguiendo? É como se Ananias falasse: "Senhor, você tem certeza? Será que dessa vez não está equivocado?" Es como si Ananías estuviera diciendo, Señor, ¿usted está seguro? ¿Será que usted no se equivocó esta vez? Aí o Senhor responde: "Vai, porque ele é um vaso escolhido por mim." Ahí Dios le responde, ve porque él es un vaso escogido para mí. Deus também está corrigindo a visão de Ananias. Y Dios también está corrigiendo esa visión de Que não Ananías, pode olhar as pessoas de forma natural. que no podemos mirar a las personas de forma natural. Quando Ananias chega até Saulo, impõe as mãos sobre Saulo e os olhos de Saulo são curados. Entonces cuando Ananías llega hasta Saulo, él le coloca las manos y sus ojos son curados. Ananias chama Saulo de irmão. Y Ananías le dice a Pablo, hermano. Então Deus está fazendo uma obra profunda naquele momento. Entonces Dios está haciendo una obra muy profunda en ese Saulo momento. agora vai para Damasco. Ahora Pablo va para Damasco, E Saulo. aqueles que elogiavam a Saulo agora querem matar a Saulo. Y ahora esos que antes elogiaban a Saulo, ahora lo quieren matar. Uma vez que os olhos de Saulo foram abertos, você tem a perseguição daqueles que elogiavam a Saulo. Una vez que los ojos de Saulo fueron abiertos, ahora los que elogiaban a Saulo comienzan a perseguirlo. Infelizmente temos esse paradoxo na obra de Deus. E infelizmente tenemos esa paradoja en la obra de Que Dios, enquanto estamos cegos, temos muitos amigos cegos que nos elogiam. que mientras que estamos ciegos y tenemos muchos amigos ciegos que también nos elogian, Mas uma vez que os olhos de alguém é abertos, seus amigos vão persegui-lo. pero una vez que nuestros ojos son abiertos, esos que eran nuestros amigos comienzan a perseguirnos. A realidade da vida da igreja é baseada naqueles que têm os seus olhos abertos. La realidad de la vida en la iglesia es basada en aquellos que tienen los ojos Se os abiertos. nossos olhos não estiverem abertos vendo o Senhor conforme a Escritura, somos apenas uma religião. Si según lo que vemos en la escritura, esos que no tenemos los ojos abiertos, Se os nossos olhos não forem abertos conforme as Escrituras, somos apenas uma religião. si nuestros ojos no fueran abiertos así como lo vemos en la escritura, simplemente pasamos a conformar una religión.
Saulo está em Damasco e agora as pessoas querem matar a ele. Y Saulo acá está en Damasco y ahora las personas lo quieren matar. Como Paulo sai de lá? ¿Y cómo es que Pablo sale de allá? São os discípulos que descem Paulo num cesto amarrado e Paulo consegue fugir. Son los discípulos los que descendieron a Pablo en un cesto que estaba amarrado y ahí es donde Pablo consigue huir. Embora Deus chamou Saulo para ser um grande obreiro, Aunque Dios llamó a Saulo para ser un gran obrero, ele precisava aprender a depender dos membros simples do corpo de Cristo. él necesitaba pasar a aprender a depender de los miembros simples del cuerpo de Dios. Todo o seu ministério seria moldado por essa visão e por essa conduta. Porque todo su ministerio iba a ser moldeado por esa visión y por esa conducta. Quanto mais Paulo visse do Senhor, mais dependeria do corpo de Cristo. Cuanto más Pablo iba a ver sobre el Señor, él más iba a depender del cuerpo de Cristo. Quanto menos vemos o Senhor, menos dependemos dos membros do corpo de Cristo. Y mientras menos vemos al Señor, menos vamos a depender de los miembros del cuerpo de Cristo. Nós falamos, é o quanto vemos e o quanto nos relacionamos com o corpo de Cristo. No es cuánto hablamos, sino cuánto vemos y cuánto nos relacionamos con el cuerpo de Cristo. É a visão de Cristo a nós que determina a nossa maturidade e espiritualidade. Es la visión de Cristo a nosotros la cual determina nuestra madurez y nuestra espiritualidad. Então o Senhor fala ainda para Saulo: Entonces aún Dios le dice a Saulo: Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Yo me aparecí a usted para constituirlo testimonio, tanto de las cosas en las que ya vio, como en las que me le apareceré. Preste muita atenção no que o Senhor está falando a Saulo, Dese mucha cuenta en esto que Dios le está diciendo a Saulo, porque isso determina todo o seu ministério. porque eso es lo que determina todo su ministerio. E nós temos um grave problema hoje. Nós lemos as cartas de Paulo, mas não discernimos o espírito que Paulo estava. Y nosotros tenemos un gran problema hoy, que nosotros leemos las cartas de Pablo, pero no discernimos el espíritu en el cual él estaba. Então conhecemos pouco conteúdo espiritual que o Senhor mostrou a Paulo. Entonces conocemos muy poco el contenido espiritual el cual Dios le mostró a Saulo. E esse conteúdo é para todo o corpo de Cristo. Y ese contenido es para todo el cuerpo de Cristo. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Yo me aparecí a usted para constituirlo ministro y testimonio. Não apenas ministro, No solamente ministro, mas uma testemunha. sino también testigo. Todo o ministério de Paulo seria baseado no testemunho daquilo que ele viu do Senhor. Todo el ministerio de Pablo se iba a basar en todo eso, en lo que él fue testigo sobre el Señor. Uma coisa era ele seguir Gamaliel, um grande erudito. Una cosa era que él siguiera a Gamaliel, que era un gran erudito. Outra coisa é ele também ser um erudito, mas agora ele seria uma testemunha do que viu. Y otra cosa también era que él fuera un gran erudito también, pero ahora que él fuera un testigo de todo lo que él ya había visto. Ele ia usar o seu conhecimento para revelar essa pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Él ahora iba a utilizar todo su conocimiento para revelar a esa persona gloriosa de Jesucristo. O ministério do Novo Testamento tem o mesmo significado de testemunha. Ministerio en el Antiguo Testamento tiene el mismo en el Nuevo Testamento tiene el mismo significado de testigo. Se não vermos e testemunharmos, isso não pode ser chamado de ministério. Si no vemos y somos testigos, eso no puede ser llamado de ministerio. Deus espera que todos aqueles que sirvam a Ele tenham seus olhos abertos e falam do que viu. Dios espera que todos nosotros tengamos los ojos abiertos y podamos hablar de eso que ya vimos. Porque o propósito do ministério também é abrir os olhos do povo de Deus para que eles vejam a Jesus. Porque el propósito del pueblo de Dios es que nosotros también podamos tener nuestros ojos abiertos y podamos hablar acerca de Jesús. Porque essa visão gloriosa do Senhor também vai nos transformar. Porque esa visión gloriosa que viene del cielo también va a transformarnos. Então a igreja se torna o testemunho de Jesus Cristo. Entonces la iglesia se vuelve un testigo de Jesucristo. Porque eles estão vendo a Jesus Cristo. Porque ya está viendo a Jesucristo. Levanta-te e fique de pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Levántate y ponte en pie, porque yo me aparecí a ti para constituirte ministro y testigo. Mas do que Paulo deve testemunhar? Pero ¿qué es eso que Pablo tiene que ser testigo? Minha versão diz, tanto das coisas em que você me viu. La versión del hermano dice, tanto en las cosas que ya viste. Porque antes Paulo via todas as coisas.
Porque antes Pablo estaba viendo todas las cosas, mas não via Jesus Cristo glorificado por meio dessas coisas. pero él no estaba viendo a Cristo glorificado por medio de esas cosas. Você percebe a diferença? ¿Usted se da cuenta de la diferencia? Ele via as coisas, mas não via o sentido dessas coisas. Él estaba viendo esas cosas, pero él no estaba viendo el sentido de esas cosas. Agora ele está vendo que toda a tipologia e as profecias se cumpririam em Cristo. Ahora él está viendo que toda la tipología en las profecías, todas se cumplirían en Cristo. Antes ele conhecia tudo do Velho Testamento, mas agora ele conheceu a realidade ou o cumprimento do Velho Testamento. Él antes conocía todo lo que decía en el Antiguo Testamento, pero él está conociendo ese cumplimiento y esa realidad. O Senhor apareceu a Paulo e agora Paulo está vendo que Jesus é o sentido de todas as coisas. El Señor se apareció a Pablo y ahora Pablo se está dando cuenta que Jesús es el sentido de todas las cosas. E o Senhor ainda faz uma nova promessa para Saulo. Y el Señor aún le hace una nueva promesa a Saulo. Você será testemunha tanto das coisas em que você me viu, como também daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Usted será testigo de esas cosas que ya vio, pero también será testigo de esas cosas que aún me apareceré. Paulo ainda viria muito mais do Senhor por meio de todas as coisas. Pablo aún vería mucho más del Señor por medio de todas las cosas. Se pudermos assim resumir o significado da religião cristã, Y si pudiéramos hacerlo de pronto así, resumir el significado de la religión cristiana como paradoxo contra a realidade do corpo de Cristo, como una paradoja contra la realidad del cuerpo de Cristo, é que o cristianismo tem visto todas as coisas, porém sem a revelação de Jesus Cristo. es que el pueblo ha visto todas las cosas, pero sin una revelación de Seria a Jesucristo. cristandade histórica. Sería solamente una cristiandad histórica. Mas quando a Bíblia mostra para nós o caminho que o Senhor veio trabalhar entre os homens, Pero cuando el Señor muestra para nosotros el camino que Él vino a trabajar para los não hombres, é uma religião histórica simplesmente, eso no es simplemente una religión histórica, mas é testemunho por meio de homens e mulheres que têm os seus olhos abertos. sino que es un testimonio por medio de hombres y mujeres que han tenido sus ojos abiertos. Podemos dizer que na história nós temos o aspecto exterior histórico Podemos decir que en la historia tenemos el aspecto exterior, que es el histórico, e o aspecto do conteúdo, que é a revelação de Jesus Cristo pela história. y el aspecto del contenido, el cual es la revelación de Jesucristo por medio de la historia. O que somos nós hoje? ¿Y qué es lo que somos nosotros hoy en Apenas día? uma continuidade de uma tradição histórica? ¿Somos solamente la continuación de una tradición histórica? Estamos apenas citando ou praticando o que homens viram e nós não vimos? ¿Estamos solamente citando y practicando lo que otros hombres ya vieron, pero que nosotros no hemos visto? Ou será que nós estamos seguindo essa visão gloriosa de Jesus Cristo? ¿O será que nosotros también estamos siguiendo esa visión gloriosa de Nós Jesucristo? damos graças a Deus por toda a história da igreja e precisamos dela. Nosotros damos gracias a Dios por toda la tradición de la historia y necesitamos también de ella. Mas ela deve nos levar a essa revelação de Jesus Cristo. Pero esa historia tiene que llevarnos a la revelación de O Jesucristo. Senhor ainda apareceria muito mais a Saulo. El Señor aún se le aparecería muchas veces más a Saulo. Agora Saulo vai falar em Efésios 4:10. Y ahora Saulo va a decir acá en Efesios 4:10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nós temos lido muito o capítulo 4 de Efésios, em todo lugar as pessoas leem e comentam sobre ele. Nosotros en muchos lugares hemos leído mucho este capítulo 4, versículo 10 de Efesios, y se comenta en muchos lugares, Tanto da unidade do Espírito como da unidade da fé. tanto de la humildad del Espíritu como la unidad de la fe. Unidad del Espíritu como la unidad de la fe. E se enfatiza muito a questão dos ministérios de Efésios 4:11. Y también se enfatiza mucho ese tema de los dones de 4:11, del versículo 4:11. Mas temos que prestar muita atenção nesse para que está aqui no capítulo 4, verso 10. Pero tenemos que prestar mucha atención a ese para que está aquí en el versículo 10 del capítulo 4. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Ou seja, ele não subiu acima de todos os céus simplesmente para dar ministérios aos homens. O sea, Él no subió por encima de los cielos simplemente para darle ministerios a los hombres. Existe um ministério que ele deu à igreja, Está el ministerio que Él le dio a la iglesia. mas você tem que prestar muita atenção nesse propósito aqui. Essa palavra para, ela é fundamental. Pero usted tiene que darse cuenta de que esa palabra para aquí es un propósito muy especial y es muy Aquilo que o importante. Senhor falou para Saulo, que ele viu a Cristo por meio de todas as coisas. Eso que Dios le dijo a Pablo, que Él había visto a Cristo por medio de todas las cosas. Agora ele está mostrando a Paulo, e Paulo novamente está falando Y ahora Él está mostrando a Pablo y Pablo nuevamente dice que o verdadeiro propósito do corpo de Cristo e do ministério do corpo de Cristo que el verdadero ministerio del cuerpo de Cristo y el propósito del cuerpo de Cristo é para que Cristo mesmo encha todas as coisas. es para que el mismo Cristo pueda llenar todas las Ele cosas. quer encher o universo, mas por meio da igreja. Él quiere llenar a todo el universo, pero por medio de la iglesia. De maneira que nada na igreja poderia ser feito fora desse propósito. De manera que nada que se ha hecho dentro de la iglesia puede ser hecho fuera de este propósito. Nada pode ser falado na igreja que não tenha esse princípio e esse propósito. Nada puede ser hablado dentro de la iglesia que no tenga este principio y este propósito. Deveria nos perguntar o que Cristo tem a ver com aquilo que estamos fazendo. Y deberíamos preguntar, ¿qué Cristo tiene que ver con esto que nosotros estamos Qual a haciendo? origem das coisas que nós estamos fazendo hoje? ¿Cuál es el origen de estas cosas que nosotros estamos haciendo hoy? Porque se nós voltarmos ao princípio do Senhor no Novo Testamento, Porque si nosotros volvemos al principio del Señor aquí en el Nuevo Testamento, como ele fez com Paulo, vamos ver que ele nos chama para ele mesmo. así como Él hizo con Pablo, nos vamos a dar cuenta que Él nos está llamando hacia Él mismo. E uma vez que tivermos comunhão profunda com ele, Y una vez que tuviéramos una comunión profunda con Él, nossa relação com os irmãos e o nosso serviço se tornará o enchimento da presença de Cristo. nuestra relación con los hermanos y con nuestro servicio se va a convertir en un llenamiento de la presencia de Cristo. Como a igreja seria tão diferente se assim fosse de fato? Y cómo la iglesia sería tan diferente si esto fuera así en realidad. Em 1 Coríntios 1:9, En 1 Corintios 1:9, Paulo vai mostrar o porquê a igreja em Corinto estava com tantos problemas. Pablo va a mostrar por qué es que la iglesia en Corinto tenía tantos problemas. Eu acredito que todos nós já lemos e estudando essa carta. Yo creo que todos nosotros ya hemos leído y hemos estudiado esta carta. Poderemos citar os grandes problemas que haviam na igreja em Corinto. Nosotros podemos citar esos grandes problemas que estaban en medio de la iglesia Nós en não Corinto, vamos gastar tempo com isso hoje. pero hoy no vamos a gastar tiempo con eso. Mas devemos realmente reconhecer que eles se desviaram do propósito principal do Senhor. Pero lo que sí debemos reconocer es que ellos se apartaron del propósito principal del Señor. Paulo está escrevendo para responder algumas perguntas que eles fizeram, Pablo está escribiendo para responder unas preguntas que ellos le habían hecho, mas eles não comentaram todos os problemas que eles estavam vivendo. pero ellos aún no han comentado todos los problemas que estaban viviendo. Então Paulo foi informado por alguém muito simples de que eles estavam divididos. Entonces, quien le informó a Pablo fue alguien que era muy simple, alguien que le informó que ellos estaban dividiéndose. Então do capítulo 1 ao 4, Paulo começa a corrigir o problema das divisões. Entonces, del capítulo 1 al 4, Pablo comienza a corregir ese problema de las divisiones. Do 5 ao 6, o problema da indisciplina moral. Del 5 al 6, el problema de la indisciplina moral. No 7º, o problema de casamento e de relacionamento sexual. En el capítulo 7, el problema del relacionamiento y la relación sexual. Então, em cada capítulo, Paulo está instruindo, corrigindo a deficiência deles. Entonces, en cada capítulo, Pablo está escribiendo para corregir esos problemas de ellos. Mas nesse capítulo 1, verso 9, nós temos o segredo de tudo. Pero en ese capítulo 1, versículo 9, ahí es donde tenemos el secreto de todo. Todos os problemas que eles cometeram é porque eles se esqueceram desse capítulo 1, verso 9, ou desse conteúdo. Todos esos problemas que ellos estaban teniendo es porque ellos se olvidaron de ese principio que está ahí en el versículo 9 del capítulo 1. E esse conteúdo do capítulo 1, verso 9 é o segredo para seguirmos o caminho do Senhor. Y ese contenido del capítulo 1, versículo 9 es el secreto para que nosotros podamos seguir a nuestro Señor. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Graças a Deus pelos obreiros, pelos dons e por tudo que Ele deu. Graças- Nos deu. Gracias a Dios por los obreros y por los dones y por todo lo que el Señor nos dio. Mas não fomos chamados para nenhum obreiro, nem para dons, nem para qualquer outra coisa. Pero nosotros no fuimos llamados ni para un obrero, ni para los dones, ni para ni cualquier otro tipo de cosas. Essas coisas foram dadas por Deus, mas não podem tomar o centro
da nossa atenção, da nossa comunhão e do nosso serviço. Estas cosas sí fueron dadas por Dios, pero no pueden tomar el centro que le corresponde solamente al Señor. Ou seja, Satanás fez uma grande obra em Corinto. O sea que Satanás hizo una gran obra allá en Corinto. Deus deu os obreiros os dons, as experiências, Dios dio a los obreros, a los dones y también las mas experiencias. infelizmente o inimigo conseguiu fazer com que muitos deles girassem em torno dessas coisas. Pero lastimosamente Satanás consiguió hacer que muchos de sus hermanos comenzaron a girar en torno de esas cosas. Você percebe quão sutil é o inimigo? ¿Usted se da cuenta cuán sutil es el enemigo? Então Paulo tem que corrigir, ele não pode aceitar que os irmãos tivessem preferência por ele. Entonces Pablo tiene que corregir esto y él no puede aceptar que algunos tengan preferencias por él. Ele chega a perguntar quem é Paulo, quem é Apolo, quem somos nós? Somos apenas servos pelos quais vocês vieram a crer. Él comienza a preguntar quién es Pablo, quién es Apolos. Nosotros solamente somos siervos por los cuales ustedes comenzaron a creer. Por acaso foi Paulo crucificado por vocês? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Está Cristo dividido? ¿Acaso está Cristo dividido? Então toda aquela problemada que havia em Corinto Entonces toda esa problemática que existía en Corinto é por causa de dois motivos. es por causa de dos Por motivos. lado, eles esqueceram do seu chamamento. Por un lado, ellos se olvidaron de su llamado. E por outro lado, eles colocaram os seus olhos ou a sua atenção nas coisas que Deus deu. Y por otro lado, ellos colocaron su atención en las cosas que Dios Mas que dio, tomaram a centralidade de Cristo. pero que esas cosas tomaron la centralidad que le corresponde Essa é a a Cristo. tentação que todos nós sofremos. Y esa es la tentación que todos nosotros sufrimos. E aí está a origem de todo o problema da igreja ao longo desses 2000 anos. Y también ese es el origen de todos los problemas en la iglesia en el transcurso de estos 2000 Se nós años. quisermos nos manter firmemente no chamamento do Senhor, Si nosotros nos queremos mantener firmes en ese llamado del Señor, precisamos voltar para esse chamado especial. necesitamos volver a este llamado especial. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro É Señor. como se Paulo estivesse falando, eu também já tive preferência por muitas coisas. Es como si Pablo también estuviera diciendo, yo también ya tuve preferencia por muchas otras cosas. E obcecado por algumas coisas, ele começou a perseguir e matar os cristãos. Y obsesionado por muchas otras cosas, él comenzó a perseguir y a matar a los cristianos. Agora, esses irmãos de Corinto estavam com obsessão em várias coisas boas. Ahora estos hermanos en Corinto estaban con obsesión en muchas otras cosas buenas, Mas em nome dessas coisas, eles se dividiram e estavam se prejudicando uns aos outros. pero por causa de estas otras cosas ellos se estaban dividiendo y se estaban lastimando los unos a los otros. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês têm que voltar para a centralidade de tudo. O sea, Pablo les está diciendo, ustedes tienen que volver a la centralidad de todo. Paulo foi aquele que pregou o evangelho em Corinto. Pablo fue aquel que predicó el Evangelio en Corinto. E ele foi muito claro em relação ao chamamento celestial para o seu povo. Y él fue muy claro con relación al llamado espiritual de su pueblo. Mas como o povo caiu em tal decadência, Pero ¿cómo fue que ese pueblo cayó en tal decadencia? vocês foram chamados para a comunhão do seu Filho. Ustedes fueron llamados a la comunión de su Hijo. E a comunhão só é possível na vida de Jesus Cristo. Y la comunión solamente será posible en la vida de Jesucristo. Mas eles agora começaram a colocar a sua vida natural no meio dessa comunhão. Pero ellos ahora comenzaron a colocar su propia vida natural en el medio de esa comunión. Eles começaram a introduzir as suas próprias preferências pessoais. Ellos comenzaron a introducir sus propias preferencias personales. E uma vez que o ego é introduzido na comunhão, haverá divisão. Y una vez que el ego, el propio ego, es introducido en la comunión, existirá división. Qualquer coisa, mesmo que seja que Deus deu, mas tomar o lugar de Cristo, vai produzir divisão. Cualquier cosa que sea, aunque la haya dado Dios y se coloca en el centro, eso va a generar Só división. tem uma maneira de vocês se manterem juntos, dizia Paulo. Solamente existe una manera que ustedes se mantengan juntos, Vocês decía Pablo. precisam pensar numa mesma coisa Ustedes necesitan pensar en una e misma cosa viver em unidade. y vivir en unidad. Mas como é possível diante de tantas opiniões diferentes? Pero eso, ¿cómo es posible en medio de tantas opiniones É diferentes? possível quando essas opiniões não se tornarem o centro da vida cristã. Eso solamente será posible cuando esas opiniones no se vuelvan el centro de la vida cristiana. Quando realmente pensarmos conforme a mente de Cristo. Cuando en realidad comenzamos a pensar conforme a la mente de Cristo. O assunto de Deus é o seu Filho. El asunto de Dios es su Hijo. Deus nos chamou para o seu Filho. Dios nos llamó para su Ele nos Hijo. chamou para essa comunhão gloriosa da Trindade. Él nos llamó para esa comunión gloriosa de la Trinidad. Como poderemos nos agarrar a algo menor do que isso? ¿Y cómo es que vamos a poder
agarrarnos a algo que sea menor que eso. É um chamamento tão glorioso, como podemos nos distrair disso? Siendo un llamado tan glorioso, ¿cómo nos podemos distraer de eso? Como podemos gastar tempo falando de tantas outras coisas que ferem essa comunhão? ¿Cómo podemos gastar tiempo con tantas otras cosas que hieren esa comunión? Claro, devemos abraçar todas as coisas que são do Senhor. Claro, y nosotros también tenemos que abrazar todas las cosas que nos da el Mas Señor. essas coisas só fazem sentido se vermos a Jesus Cristo no meio delas. Por esas cosas solamente van a tener sentido si vemos a Jesucristo por medio de O ellas. propósito de todas as coisas é serem cheias do Senhor. El propósito es que todas las cosas sean llenas por el Se não Señor. estiverem sendo cheias do Senhor, serão usadas pelo inimigo. Y si esas cosas no están siendo llenas por el Señor, entonces van a ser usadas por el enemigo. Temos que voltar a esse chamamento principal. Y tenemos que volver ese llamado principal. Porque Paulo iniciou seu ministério a partir dessa visão gloriosa. Porque por medio de esta visión gloriosa fue que Pablo comenzó su ministerio. Todo o resultado do seu ministério deveria ser a continuidade dessa visão. Entonces todo el resultado de su ministerio tendría que ser la continuación de este llamado Em principal. certo sentido, nós somos a continuidade do ministério de Paulo e dos apóstolos. Nós somos Entonces, si eso hace sentido, nosotros somos a continuidade. nosotros somos la continuación de ese ministerio de Pablo. Porque seguimos a tradição dos pais apostólicos. Porque nosotros también seguimos esa tradición de los padres apostólicos. Agora, nós precisamos ter muito cuidado para não acontecer conosco o que aconteceu com os coríntios. Y ahora nosotros necesitamos tener mucho cuidado para que no nos pase eso mismo que le pasó a los hermanos en Corinto. Eles já foram enriquecidos com todos os dons, todo o conhecimento e toda a palavra. Ellos ya habían sido enriquecidos con todo el conocimiento, con todos los dones y con toda palabra. Mas eles se dividiram porque havia muito conhecimento, muitos dons e muita palavra. Pero porque tenían mucho conocimiento, muchos dones y mucha palabra, ellos se comenzaron a dividir. Claro, o problema não estava nos dons, nem no conhecimento e nem na palavra. Y claro, el problema no estaba ni en los dones, ni en el conocimiento, ni en la palabra. Tudo isso veio de Deus e devemos amar e abraçar. Todo eso viene de Dios y nosotros tenemos que reconocerlo y Mas tenemos que tudo amarlo. isso só faz sentido se for por meio de Cristo e para Cristo. Pero todo esto solamente toma sentido si es por Cristo y para Cristo. Mas eles se agarraram ao conhecimento e às experiências. Pero ellos se aferraron más al conocimiento y a las Eles experiencias. se tornaram místicos no sentido negativo. Ellos se volvieron místicos en un sentido negativo. Eles seguiram sua vida baseado numa experiência sobrenatural. Ellos comenzaron a seguir su vida basados en un conocimiento sobrenatural. Os gregos buscavam conhecimento e os gregos buscavam sabedoria e os judeus sinais. Los griegos buscaban tener sabiduría y los judíos O señales. inimigo brincou com eles por meio dessas duas distrações. Y el enemigo peleó con ellos por causa de estas dos distracciones. Claro, temos sinais e temos sabedoria, Claro, tenemos señales y tenemos mas sabiduría. essas coisas têm que ser para entronizar o Senhor e sermos mais cheios dele. Pero estas cosas tienen que ayudarnos a entronizar al Señor y para poder ser más llenos Mas de Él. essas coisas nos distraíram da pessoa do Senhor e isso é uma armadilha do inimigo. Pero si estas cosas nos distraen del Señor, eso es una trampa del enemigo. Então, capítulo 2, Paulo vai falar algo a mais. Entonces en el capítulo 2, Pablo va a resaltar una cosa más, Em 1 Coríntios. ahí en Primera de Corintios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, Ou seja, se alguns entre vocês também querem ser porta-vozes de Deus, o sea, si algunos de ustedes también quieren ser portavoces de se Dios, vocês querem falar no meio da Assembleia e serem mensageiros do Senhor, si ustedes quieren hablar en el medio de la asamblea y ser mensajeros de Dios, lembre-se que a responsabilidade do mensageiro é anunciar o testemunho de Deus. acuérdese que la responsabilidad del mensajero es anunciar ese testimonio de Dios. Não é o seu testemunho, No es su propio não é testimonio, a sua opinião, a sua preferência. no son sus opiniones o son sus Você preferencias. pode ter preferência pessoal naquilo que você gosta para você. Usted puede tener preferencias personales en eso que le gusta a usted Mas solamente, você não pode introduzir isso dentro da igreja. pero usted no puede comenzar a introducir esto en la iglesia. E esse foi o problema dos coríntios. Y ese fue el problema de los Quando corintios. eu estive entre vocês anunciando o testemunho de Deus. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Ainda que Dios, Paulo era um grande erudito, ele tomou a cruz e negou a si mesmo. aunque Pablo era un gran erudito, él tomó la cruz y la llevó a sí Qual mismo. é o assunto de Deus? ¿Cuál es el asunto de O que Dios? Deus fala? ¿Qué es lo que Dios Para habla? onde ele quer nos conduzir? ¿Para dónde Dios nos quiere llevar? Paulo estava falando do testemunho de Deus. Pablo estaba hablando acerca del testimonio de Eu Dios. não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Ele não dificultou para que os simples pudessem compreender. Él no colocó ninguna dificultad para que ellos que eran simples pudieran entender. Porque a sua missão era revelar essa pessoa gloriosa do Senhor. Porque ahí Pablo va a comenzar a revelar esa persona gloriosa del Então Señor. Paulo se despiu de qualquer coisa, mesmo as coisas boas, para que a visão de Cristo ficasse clara. Entonces Pablo se deshizo de todas esas cosas, aún de las cosas buenas. Esto para que la revelación de Cristo pudiera ser clara. Não importa o quanto alguém seja sábio, oculto ou tenha vários talentos. No importa cuánto alguien pueda ser sabio, oculto, pueda tener también muchos Se a talentos. visão de Cristo está sendo ocultada, ele está desviado do propósito de Deus. Si la visión de Cristo está siendo escondida, eso se está desviando del propósito de Dios. Eu nada decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Oh, crucificado. irmãos, Paulo já quis saber de tantas coisas no passado. Hermanos, Pablo ya ha querido saber de tantas otras cosas allá en el pasado. Ele sabia muito de filosofia, de matemática, de tudo que você imaginar da cultura antiga. Él sabía mucho de filosofía, de matemática y cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar de la cultura Ele era antigua. homem muito capaz e muito culto. Él era un hombre muy capaz y muy culto. Mas ele entendeu que nada protegeria o povo de Deus a não ser a revelação de Jesus Cristo. Pero él entendió después que nada iba a proteger al pueblo de Dios si no era la revelación de Eu não Jesucristo. quero saber mais nada entre vocês, Yo ya no me propuse no saber nada entre ustedes. a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Porque crucificado. Jesus também, ele poderia ter feito tantas coisas com a grandeza que ele era, Porque Jesús también él pudo haber hecho muchas cosas tan grandes con la grandeza que él tenía. mas ele tomou a cruz. Pero él tomó su cruz. Ele negou a si mesmo. Él se negó a sí Ele mismo. morreu em nosso lugar. Él murió en nuestro lugar. Ele morreu em fraqueza, Él murió en debilidad. porque ele obedeceu ao seu Pai. Porque él obedeció primero a su Porque Padre. aquela comunhão que a Trindade tinha desde a eternidade, Porque esa comunión que la Trinidad tenía desde la eternidad, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram estender essa comunhão aos homens. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron extender esa comunión hasta los hombres. Mas a única maneira disso acontecer foi a encarnação e a crucificação. Pero la única forma de que eso pasara fue por medio de la encarnación y la E crucifixión. ele se fez homem e assumiu nossa natureza. Él se hizo hombre y tomó nuestra naturaleza. Agora ele morre, ressuscita e ascende aos céus. Ahora Él muere, resucita y asciende a los Quando o cielos. Espírito Santo é derramado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo veio habitar entre nós. Y cuando el Espíritu Santo es derramado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a habitar en Agora nosotros. todos nós somos batizados para dentro dessa comunhão. Y ahora todos nosotros somos bautizados a estar en esa comunión. Nós não fazemos parte da deidade ou da divindade de Deus, Nosotros no hacemos parte de la divinidad o de la deidad de Dios, mas temos o privilégio de sermos chamados à comunhão do Espírito Santo. pero tenemos el privilegio de poder ser llamados a la comunión con el Espíritu Santo. Agora temos que ter muito cuidado como povo de Deus, Pero ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado como el pueblo de Dios, porque a comunhão é do Pai com o Filho no Espírito Santo. porque la comunión es del Padre y del Hijo con el Espíritu E ele Santo. compartilhou a natureza divina conosco. Y Él compartió su naturaleza divina con nosotros. Agora, por essa natureza, por essa vida, podemos desfrutar dessa comunhão. Y ahora por medio de esa naturaleza y de esa vida es que podemos disfrutar de esa comunión. Mas temos que ter muito cuidado, Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque o Pai tem totalmente os seus olhos voltados para o seu Filho. porque el Padre tiene sus ojos totalmente puestos en su Hijo. Então não queira trazer qualquer outra coisa, por mais boa que seja, para tomar o lugar da atenção do Pai. Entonces no querramos traer cualquier otra cosa por más buena que sea para que tome el lugar del Hijo. E tome cuidado para você não querer fazer com que o povo de Deus olhe para outras coisas que não o Filho de Deus. Y tengamos cuidado para que también no hagamos que el pueblo de Dios coloque sus ojos en otra cosa que no sea el Hijo de Dios. Entre Malaquias e Mateus passaram-se cerca de 400 anos. Entre que se escribió Malaquías y Mateo pasaron cerca de 400 Aí años. temos o que os eruditos chamam de o silêncio de Deus. Y eso es lo que se llama por los eruditos el silencio de Dios. Até o dia que Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado. Hasta el día en que Jesucristo fue al río Jordán para que fuera Quando ele bautizado. assumiu o centro da humanidade.
cuando Él asumió el centro de la Os humanidad. céus se abriram e Deus voltou a falar. Los cielos se abrieron y Dios volvió a E o hablar. que Deus voltou a falar? ¿Y qué fue lo que Dios volvió a decir? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Este es mi Hijo amado en el cual Então, tengo o Espírito complacencia. Santo veio sobre ele. Entonces el Espíritu Santo vino Aí sobre Él temos toda a Trindade. y ahí tenemos a toda la E Trinidad. aí temos o propósito da Trindade. Y ahí también tenemos el propósito de la Quando o Trinidad. Filho assume o lugar de tudo, Deus fala. Cuando el Hijo toma el lugar de todo, la centralidad de O todo, ahí Espírito es cuando Santo é Dios habla. derramado e enche todas as coisas. El Espíritu Santo se derrama y llena todas las cosas. Já se passaram 400 anos e Deus estava em silêncio. Ya habían pasado 400 años y Dios seguía en silencio. Oh, irmãos, como vamos colocar outras coisas no lugar do Filho de Deus? Hermanos, ¿cómo podemos colocar otras cosas en el lugar del Hijo de Se Dios? qualquer coisa entrar no lugar do Filho de Deus, Si cualquier cosa toma el lugar del Hijo de Dios, no lugar de céus abertos, teremos os céus de bronze do juízo de Deus. en medio de tener los cielos abiertos vamos a tener esos cielos de bronce para el juicio de Dios. Deus ficará em silêncio conosco. Dios se va a quedar en silencio con E no nosotros. lugar da vinda ou do enchimento do Espírito Santo, teremos muito ego exaltado. Y en lugar de tener vida y llenura del Espíritu Santo, vamos a tener mucho ego y exaltación, Muita divisão e muitos problemas. mucha división y muchos problemas. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo Deus complacencia. não tem prazer em outras coisas a não ser no seu filho. Dios no tiene placer en ninguna otra cosa a no ser en su Hijo. Ele nos deu todas as coisas, mas por causa do seu filho. Él nos dio a nosotros todas las cosas, pero por causa de su Hijo. Uma outra vez, Jesus subiu ao monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. Otra vez Jesús subió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y se Juan. revelaram Moisés e Elias junto com eles. Y ahí se revelaron Moisés y Elías junto con ellos. Pedro toma a palavra e fala: "Oh, bom estarmos aqui. Que tal fazermos 3 tendas? Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés." Entonces Pedro toma la palabra y dice, qué bueno es para que nosotros estemos aquí. ¿Qué tal si hacemos 3 encordados para Jesús, para Moisés y para Elías? Essa é a nossa natureza, estamos sempre querendo inventar coisas para agradar a Deus. Y esa es nuestra naturaleza, querer siempre inventar cosas nuevas para Dios. Nós achamos que Deus está equivocado em algumas coisas. Nosotros creemos que Dios puede estar errado en algunas Nós cosas. podemos adicionar algumas coisas para melhorar a obra de Deus. Nosotros podemos agregar otras cosas para poder mejorar esa obra de Quando Dios. surgiu essa opinião, uma nuvem dos céus encobriu. Y cuando dijo esto Pablo, una nube de los cielos cuando dijo esto Pedro, una nube de los cielos los cubrió. É assim que acontece na igreja. Quando existem opiniões, uma nuvem de separação vem sobre nós. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando existen esas opiniones, una nube nos va a cubrir. Até que eles caíram de joelhos, seus olhos foram abertos. Hasta que ellos fueron tirados de rodillas y sus ojos fueron abiertos. Moisés e Elias desapareceram. Moisés y Elías se Eles desaparecieron ouviram apenas Jesus. y ellos solamente vieron a Jesús. E a voz do Pai que lhes disse: "Este é meu filho amado." A ele ouvi. Y la voz del Padre que les dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Moisés e Elias poderiam estar ali. Moisés y Elías podrían estar allí, Mas os homens têm a tendência de colocar outros homens no lugar de Cristo. pero la tendencia de los hombres es que coloquemos a otros hombres en el lugar de Não Cristo. foi isso que aconteceu em Corinto? ¿Y no fue eso lo que pasó en Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e outros diziam ser de Cristo sem os outros. Y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo, pero sin incluir a los otros. Paulo disse que eles estavam seguindo homens Pablo dijo que ellos estaban siguiendo a por hombres, causa dessas preferências que eles tinham. y eso era por causa de las preferencias que ellos tenían. Quem sabe alguns estariam pensando: não, nós preferimos Paulo porque foi ele que veio aqui e plantou a obra de Deus aqui em Corinto. Quizá algunos podrían decir esto porque pensaban, es que fue Pablo el que vino acá y plantó la iglesia en Corinto. Não foi Pedro nem Apolo. No fue Pedro ni Apolos. Mas os de Pedro poderiam dizer: mas por acaso a sombra de Paulo curou alguém alguma vez? Pero otros también podían decir, ¿es que acaso la sombra de Pablo alguna vez curó? Paulo andou com Jesus como Pedro andou? ¿Pablo acaso andó con Jesús así como Pedro se andó? Paulo tinha uma boca de ouro como Pedro, que com sermão 3.000 pessoas se converteram? ¿Pablo tenía una boca de león así como Pedro que con un solo sermón 3.000 personas se convirtieron? Mas talvez os de Paulo pudessem falar: mas Pedro é pescador, Paulo é erudito. Pero entonces también los de Pablo podían pensar, Pedro era un simple pescador y Pablo es un erudito. E talvez chegasse os do grupo do Apolo.
Y entonces ahí llegaban los del grupo de Vocês Apolos. não sabem o que vocês estão falando, vocês dois estão equivocados. Ustedes no saben lo que dicen, ustedes están equivocados. Nós somos hebreus por natureza. Nosotros somos hebreos por E naturaleza. herdamos o legado de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e os profetas. Y heredamos el legado de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y los profetas. Pedro era um pescador e Paulo era simplesmente um discípulo de um rabino. Pedro era un pescador y Pablo simplemente era el discípulo de un rabino. Mas nós seguimos Apolo. Ele é um gigante no conhecimento hebraico. Pero nosotros seguimos a Apolos, que es un gigante en el conocimiento Está hebreo. muito acima de todos eles. Y él está muy encima de todos E quem ellos. sabe um outro grupo pudesse falar. Y quién sabe, de pronto llegaba el otro grupo. Vocês estão todos desviados. Ustedes todos están Vocês desviados. têm preferência por outros homens. Ustedes tienen preferencia por otros hombres. Nós seguimos só a Cristo. Nosotros seguimos solo a Somos Cristo. o corpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Mas vocês estão fora dessa comunhão. Pero ustedes están fuera de esa Esse é o comunión. problema ainda hoje. Y ese aún es el problema de hoy. Alguns queriam que os outros fizessem comunhão, a comunhão de Paulo, Algunos querían que hicieran la comunión de Pablo, ou a comunhão de Pedro ou de Apolo, o la comunión de Cefas o de Apolo, ou a comunhão do corpo de Cristo, mas que exclui os outros. o la comunión en el mismo Señor Jesucristo, pero que excluía a los otros. Paulo tem que falar: não, gente, nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. Entonces Pablo les tiene que decir, no, nosotros somos solamente llamados a la comunión del Hijo de E essa Dios. comunhão inclui Paulo, Pedro, todos os filhos de Deus. Y esa comunión incluye a Pablo, a Pedro y a todos los hijos de E Dios. também inclui os dons espirituais, as experiências, não precisam jogar nada fora. Y eso también incluye los dones espirituales y las experiencias. Ustedes no necesitan tirar nada. A única coisa que precisamos ter cuidado Pero la única cosa en la que sí necesitamos tener que cuidado que fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. es que fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Tem Señor. muito barulho em Corinto. Hay mucho ruido en Corinto Temos que nos aquietar, y tenemos que calmarnos, porque o Pai fala conosco. porque el Padre nos dice, Mas o seu assunto não são coisas. pero sus asuntos no son cosas. O autor aos Hebreus falou para nós qual é o assunto. El autor de los Hebreos nos dijo a nosotros cuál es ese asunto. Havendo Deus outrora falado aos pais de muitas formas pelos profetas, Habiendo Dios hablado en otros tiempos al pueblo a través de los profetas, falou nesses últimos dias no Filho. nos ha hablado en estos últimos días por el Hijo. E é interessante que ele não apenas fala pelo Filho, Y es interesante que Él no solamente habla por el Hijo, mas o pensamento original dá a entender que o Filho é o assunto de Deus. sino que el pensamiento original en realidad nos da a entender que el Hijo es el asunto de Então Dios. nós fomos introduzidos nessa comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo. Entonces nosotros fuimos introducidos en esta comunión del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Quando nós seguimos essa comunhão, nos tornamos habitação de Deus pelo Espírito. Y cuando nosotros seguimos esa comunión, nos volvemos habitación de Dios por medio del Espíritu Agora Santo. Deus pode nos dar todas as coisas sem desprezar coisa alguma. Y ahora Dios nos puede dar todas las cosas sin que tengamos que tirar alguna cosa. Mas quando nós nos agarramos a algumas coisas e tiramos os olhos dessa comunhão, Pero cuando nosotros nos aferramos a alguna cosa y quitamos los ojos de esa comunión, deixamos de ser a habitação de Deus pelo Espírito como povo de Deus. dejamos de ser esa habitación de Dios por el Espíritu en el cuerpo de Dios. E aí nos tornamos habitação de muitas ações humanas e ativismos. Y ahí nos volvemos en vez una habitación de muchas acciones humanas y activismo. Às vezes chamamos isso de igreja, Y a veces creemos que eso es la iglesia. mas não é isso exatamente o que é a igreja. Pero no es eso lo que en realidad es la iglesia. Doutrinariamente, sim, somos a igreja. De una forma doctrinal, en realidad sí somos la Mas em iglesia. relação à experiência, ao lado subjetivo, nos tornamos apenas um movimento humano. Pero en realidad, viendo las cosas de un lado subjetivo, solamente nos volvemos la iglesia desde un lado humano. Vamos a 1 João capítulo 1, do 1 ao 3. Vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Você pode ler. Pode ler. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Devemos nos lembrar que todos os outros companheiros de João já haviam morrido, inclusive Paulo.
tenemos que acordarnos que aquí todos los otros compañeros de Juan ya habían muerto y también incluso Pablo. Nesse período estavam surgindo muitos falsos profetas e muitas crises na igreja. En este periodo estaban apareciendo muchos falsos profetas y muchas crisis en la iglesia. Havia o que era chamado de gnosticismo, a busca por conhecimento transcendental elevado. Comenzó a aparecer esto del gnosticismo, que era la búsqueda por un conocimiento sobrenatural elevado. As redes da comunhão da igreja estavam se rompendo. Esas redes de la comunión de la iglesia se estaban rompiendo. Agora João, que costurou as redes quando o Senhor o chamou ao discipulado, Ahora que Juan, que fue el que remendó las redes cuando el Señor los llamó al estava discipulado, costurando as redes da obra de Deus, assim como Pedro lançava as redes. él estaba remendando las redes de la comunión, así como Pedro lanzaba las redes. Pedro já havia morrido, mas as redes agora estavam se rompendo. Pedro ya había muerto, pero las redes ahora se estaban rompiendo. Paulo também já havia morrido e as redes da obra de Paulo estavam se rompendo. Pablo también ya había muerto y las redes también de Pablo también se estaban rompiendo. Como João deveria costurar as redes do testemunho e da comunhão? Y como Pablo debería remendar estas redes de la comunión y del testimonio. Talvez se fôssemos nós, queríamos explicar muitas coisas para o povo de Deus. Si quizá fuéramos nosotros quisiéramos explicar muchas cosas al pueblo de Dios. Mas aqui João escreveu uma carta muito pequena e outras duas menores ainda. Pero aquí Juan escribió una carta muy pequeña y otras dos aún menores. E ele escreveu o Evangelho, mas gasta todo o seu tempo revelando a pessoa do Senhor. Y después él escribió el Evangelio y él se gasta todo el tiempo revelando a la persona del Señor. Talvez se estivéssemos perto de João, falar: João, nós precisamos te ajudar, você já está velhinho. Tal vez si nosotros estuviéramos cerca a Juan, nosotros le hubiéramos dicho: Juan, nosotros necesitamos ayudarte, usted ya está viejito. Nós temos lido muitas coisas, estudado muitas coisas e podemos ajudar. Nosotros hemos leído muchas cosas, hemos estudiado muchas cosas y podemos ayudarle. Mas João é aquele que reclinou a sua cabeça ao peito de Jesus. Pero Juan fue aquel que se recostó en el pecho de Jesús. João foi aquele que cada vez mais tinha uma visão progressiva da pessoa do Senhor Jesus. Juan fue aquel que cada vez más tiene una visión progresiva de la persona de nuestro Señor Jesús. Quando ele estava com João Batista falou para João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cuando él estaba con Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. João deixa de seguir a João Batista e segue a Jesus. Juan deja de seguir a Juan el Bautista y comienza a seguir a Jesús. Esse é João que deixa de seguir os homens e segue o propósito de Deus ter dado os obreiros. Y ese era Juan, el que deja de seguir el propósito de los hombres para seguir a Jesús. Ele vai seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Y él va a comenzar a seguir al Cordero por donde quiera que él vaya. Ele faz uma pergunta a Jesus assim que o encontra: Y él le hace una pregunta a Jesús así tan pronto lo encuentra: aonde você mora? ¿dónde usted mora? Ele não pergunta muitas coisas a Jesus. Él no le pregunta muchas cosas a Ele não Jesús. está atrás de conhecimento. Él no está detrás de conocimiento, en búsqueda de Ele está conocimiento. atrás de relacionamento com o Filho de Deus. Él está en búsqueda de una relación con el Hijo de Dios. Ele não pergunta onde você trabalha, Él no le preguntó: ¿usted dónde trabaja? mas onde é que você está escondendo, onde você habita. Pero si le pregunta: ¿en dónde moras? ¿En dónde es que tú E o habitas? Senhor fala: vem ver. Entonces el Señor le dice: ven y Então ve. começa relacionamento íntimo de João com Jesus. Y entonces ahí es donde comienza una relación íntima de Juan con E Jesús. cada vez mais João vai tendo aquela visão gloriosa do Filho de Deus. Y cada vez más Juan iba a comenzar a tener una visión gloriosa acerca del Até Hijo de que Dios. chegamos no livro do Apocalipse, ele vê Jesus glorificado. Y hasta que él llega al libro de Apocalipsis y él ve a Jesús glorificado. Então é esse que o Senhor está usando para costurar as redes que foram rompidas. Entonces es a este al cual Dios está usando para remendar esas redes rotas. Ele gastou toda a sua vida conhecendo a Jesus. Él gastó toda su vida tratando de conocer a Então Jesús. ele vai falar aos filhos de Deus no final do primeiro século. Entonces él le va a decir a los hijos de Dios allá al final del primer siglo. E representa o que nós precisamos no final dos tempos que estamos. E representa o que todos nós precisamos no final dos tempos. Eso es todo lo que nosotros necesitamos ahorita en los finales del tiempo. Qual o assunto de Deus para nós hoje? ¿Cuál es nuestro asunto para Dios hoy? O que era desde o princípio. Lo que era desde el O principio, que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos. lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros Aquilo que ojos. nós gastamos tempo prestando atenção. Eso es lo que nosotros gastamos tiempo poniéndole cuidado. É isso que significa o que contemplamos. Eso es lo que significa aquí en esta palabra lo que hemos Eles contemplado. gastavam tempo admirando a pessoa do Senhor. Ellos sí gastaban tiempo admirando a la persona O del Senhor é Señor. tão grande e tão formoso que eles não se distraíram dele. El Señor era tan grande y tan hermoso que ellos no se distraían de Él.
As nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ou seja, a maneira de restaurar as coisas no final dos tempos. O sea, la manera de restaurar todas las cosas en el final de los tiempos. Não se trata de seguir coisas novas do final dos tempos. No se trata de seguir esas cosas nuevas que vienen con el final de los Não se tiempos. trata de uma nova revelação para o final dos tempos. No se trata de una nueva revelación para el final de los tiempos, Mas é voltar ao que era desde o princípio. sino que es volver a eso que era desde el Quão principio. diferente é o discernimento de João. ¿Cuán diferente era el discernimiento de Juan? Ele está no mesmo espírito que Paulo. Y él estaba en el mismo espíritu que Ele Pablo. está vendo a Jesus e Jesus é o sentido de todas as coisas. Él está viendo a Jesús y Jesús es el sentido de todas las E ele está cosas. vendo que o povo de Deus está se distraindo por tantas coisas. Y él está viendo que el pueblo de Dios estaba distrayendo con tantas cosas. Ele não está dizendo que as coisas são ruins em si mesmas, Él no está diciendo que las cosas fueran malas en sí mas mismas, que elas roubaram o lugar do Filho de Deus. sino que estas cosas le quitaron el lugar al Hijo de Elas Dios. passam a ser usadas pelo inimigo para distrair o povo de Deus. Estas cosas comienzan a ser usadas por el enemigo para distraer al pueblo de Dios. Ou seja, que voltar ao princípio de Deus é voltar ao princípio da revelação de Jesus. O sea que volver al principio de Dios es volver al principio de la revelación de Jesús. Como Paulo, João era um ministro e testemunha. Como Pablo y Juan fueron ministros y testigos, Ele está testemunhando do que ele viu. él está testificando eso que él E vio. o que ele viu? ¿Y qué fue lo que él vio? Aquilo que era desde o princípio. Eso que era desde el Aquilo que principio, ouvimos. lo que hemos Que oído, vimos com os nossos próprios olhos. lo que hemos visto con nuestros Não foi ojos. aquilo que lemos na literatura. No fue eso que ellos leyeron en la Não foi literatura. aquilo que os outros viram e falaram para nós. No fue eso que otros vieron y nos dijeron. Você lembra o que Jesus falou para Paulo? ¿Usted se acuerda de eso que Jesús le dijo a Pablo? Ele foi escolhido para ver o justo. Él fue escogido para ver lo justo Ouvir uma voz que sairia da própria boca do Filho de Deus. y oír una voz que saldría de la misma boca del Hijo de Dios. E é isso que João também está falando. Y es eso mismo lo que Juan también está diciendo Nós aquí. vimos Lo que hemos visto com os nossos próprios olhos. con nuestros ojos. Que bom que outros viram. Qué bueno que otros vieron. Mas essa visão que nós recebemos ou ouvimos dos irmãos mais velhos, Pero esa visión que nosotros vemos o escuchamos de hermanos não más devemos viejos, nos contentar com isso. no nos debemos contentar solo con Não eso. devemos seguir esses homens. No debemos tampoco seguir a esos Os hombres. verdadeiros homens de Deus não querem que ninguém siga eles. Los verdaderos hombres de Dios no quieren que nadie los siga. Eles também falam como João Batista. Ellos también dicen como Juan el Eis o Bautista. Cordeiro de Deus. He aquí el Cordero de Os Dios. verdadeiros homens de Deus apontam para Jesus. Los verdaderos hombres de Dios dirigen hacia el E Señor agora Jesús. vamos ajudar como os nossos próprios olhos ver o Senhor. Y ahora ellos nos van a ayudar para cómo con nuestros propios ojos veamos al Señor. Precisamos ver o Senhor na palavra. Necesitamos ver al Señor en la palabra. Precisamos ver o Senhor em todas as coisas. Y también necesitamos ver al Señor en todas las Aquilo que nós cosas. vimos com os nossos próprios olhos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, Nossos próprios olhos. nuestros propios ojos. Não é ver com os olhos dos outros. No es ver a través de los ojos de los otros. O que contemplamos. Lo que hemos contemplado. Oh, meus amigos, nós temos gastado tempo contemplando o que nesse tempo? Hermanos, nosotros en qué hemos gastado más nuestro tiempo contemplando qué? O que de fato estamos gastando a nossa vida? ¿En qué estamos gastando nuestra vida? Meditando e considerando em todo o tempo. ¿Y qué estamos meditando y considerando todo el tiempo? Nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Nosotros nos volvemos semejante a eso que nosotros Por isso contemplamos. estamos tão estranhos, porque não nos parecemos com Jesus. Y por eso es que somos tan extraños, porque no nos parecemos con E Jesús temos tantos problemas entre nós, y hay tantos problemas entre nosotros porque deixamos de contemplar o Filho de Deus. porque dejamos de contemplar al Hijo de Dios. As nossas mãos apalparam Y palparon nuestras a manos respeito do verbo da vida. tocante al verbo de vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e damos testemunho dela. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. E nós agora anunciamos a vocês a vida eterna. Y os anunciamos ahora la vida eterna. Mas a vida eterna não é uma coisa abstrata. Pero la vida eterna no es una cosa E abstracta. não é tão somente algo que virá lá no porvir. Y tampoco será solamente algo que vendrá A ya en lo vida eterna é porvenir. aquela que
que estava com o Pai e nos foi manifestada. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nós podemos falar da vida eterna como uma doutrina, Nosotros también podemos hablar de la vida eterna como una ou doctrina, como um acontecimento, uma promessa do porvir. o como un suceso o una promesa de lo porvenir. Mas João está vendo a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Pero Juan está viendo esa vida eterna a través de E ele está Jesucristo. vendo que doutrinas são ensinamentos como se fossem roupas de um conteúdo. Y él está mostrando que las doctrinas son las enseñanzas como si fueran las ropas De um conteúdo, de um del corpo. contenido, del cuerpo. Nós precisamos das doutrinas, Nosotros necesitamos de las doctrinas, mas elas devem nos levar à revelação de Jesus Cristo. pero esas doctrinas tienen que llevarnos a la revelación de A vida Jesucristo. eterna é uma pessoa. La vida eterna es una Ela persona. estava com o Pai e chegou a nós. Y la vida eterna estaba con el Padre, llegó hasta E aquilo nosotros. que vimos e ouvimos, nós também anunciamos a vocês. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Não estamos anunciando a vocês qualquer outra coisa. No les estábamos enseñando a ustedes ninguna otra cosa. Não foram coisas que especulamos na história. No fueron cosas que nosotros quizá especulamos a través de la historia. Graças a Deus por todos os obreiros. Gracias a Dios por todos los obreros. Mas o Senhor também mostrou-se a nós. Pero el Señor también se nos mostró a Agora nosotros. estamos anunciando essas coisas que vimos a respeito de Jesus. Y ahora les estamos anunciando esas cosas que nosotros vimos Mas al respecto de com Jesús. qual propósito? Pero ¿con qué propósito? E qual é o propósito de vocês quererem nos ouvir? ¿Y cuál es el propósito? Ustedes que nos oyeron, que nos escucharon. Olha, o nosso propósito é para que vocês tenham comunhão conosco. Y nuestro propósito es para que también vosotros tengáis comunión con Mas João está nosotros. dizendo, mas tem um detalhe muito importante. Y Juan está diciendo, pero también hay un detalle muy importante. A nossa comunhão não é a comunhão com Pedro. Nuestra comunión no es una comunión con Pedro, Não é uma comunhão centrada em mim mesmo. no es una comunión centrada en mí mismo. Não quero que vocês me sigam. No, yo no quiero que ustedes me Não sigan. quero que vocês se pareçam comigo. Yo no quiero que ustedes se parezcan a mí. Ou seja, não quero que vocês fiquem repetindo o que Pedro falou, o que Paulo falou, o que lemos deles. O sea, yo no solamente quiero que ustedes repitan lo que Pedro habló, lo que Pablo habló, lo que ustedes escucharon de Não otros. façam como os coríntios, No hagan como los hermanos en que Corinto, diziam, eu sou de Paulo ou de Apolo. que decían yo soy de Pablo o de Apolos. Os de Paulo ocupavam todo o seu tempo só lendo o que Paulo falou. Los de Pablo gastaban todo su tiempo solamente leyendo lo que Pablo dijo. É como hoje existem algumas correntes, só lê uma fixação de algum tipo de literatura. Es como hoy solamente existen algunas corrientes que se fijan solamente en un tipo de Então, literatura. o Cristo deles é muito pequenininho, Entonces el Cristo de ellos es muy pequeño, porque a plenitude de Cristo está no corpo de Cristo. porque la plenitud de Cristo está en el cuerpo de Cristo. Precisamos receber tudo que é de Cristo nesse amplo corpo de Cristo. Y necesitamos recibir todo lo que es de Cristo en este amplio cuerpo de A Cristo. nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Você está percebendo que é o mesmo Espírito de Paulo? ¿Usted se está dando cuenta que es el mismo Espíritu de Pablo? Porque é o Espírito Santo que levantou esses homens. Porque fue el Espíritu Santo el cual levantó a esos hombres. Agora, se Deus está levantando homens entre nós, Ahora, si Dios está levantando a hombres entre esse nosotros, é dos sinais. esa es una de las Não señales. estão nos levando a outra comunhão. Nosotros no los estamos llevando a otra comunión. Eles estão nos levando à comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo. Ellos nos deben estar llevando a la comunión del Padre y del Hijo con el Estão Espíritu nos ajudando Santo. a tirar as mãos de todas as coisas que roubaram o lugar do Filho de Deus. Nos están ayudando a quitar, a desaferrarnos de todas esas cosas que tomaron el lugar de E Jesús. ainda que precisamos de todas as experiências, dons e tudo que Deus deu, Y aunque necesitamos de todas las experiencias y de todos los dones y de todo lo que Dios dio, as coisas precisam ser restauradas, serem colocadas em ordem, esas cosas necesitan ser restauradas y ser colocadas en orden. porque algumas coisas tomaram o lugar do Filho de Deus. Porque algunas cosas tomaron el lugar del Hijo de Dios. Precisamos de todas as coisas. Nosotros necesitamos de todas las Precisamos cosas. de todos os servos de Deus. Necesitamos también de todos los siervos de Dios. Desde que todas essas coisas estejam coordenadas sob o encabeçamento do Senhor. Pero necesitamos que todas esas cosas estén coordinadas solamente en la cabeza del Señor. Lembre-se do chamado principal de Jesus. Acuérdese del llamado principal de Ele Jesús, falou a cada discípulo: siga-me. que Él les dijo a sus discípulos, síganme. Não sigam outras coisas. No sigan otras Ni a los cosas, hombres. ni siquiera los hombres. Sigam-me. Síganme. E uma vez que seguirmos a Jesus,
Y una vez que nosotros sigamos a Ele Jesús, vai nos dar todas as coisas. Él nos dará todas las Seremos cosas. tão ricos com todas as coisas, Y seremos tan ricos con todas esas porque cosas todas as coisas estão sendo preenchidas por Ele. porque todas las cosas están siendo llenadas por Él. Nós somos chamados a essa comunhão profunda com Ele. Nosotros estamos siendo llamados a esa comunión profunda con Quando Él. nos voltamos a essa comunhão, Ele passa a se expressar por meio de todas as coisas. Y cuando nos volvamos a esa comunión, Él comienza a expresarse a todas las cosas. Agora precisamos ver que a comunhão com Cristo é como se fosse uma escada com muitos degraus. Ahora nosotros también necesitamos ver esta comunión con Cristo como si fuera una escalera con muchos escalones. Precisamos dar passos um após o outro. Y necesitamos dar un paso tras el otro. E a cada passo desse, o trono de Deus vai tomando o seu devido lugar e enchendo todas as coisas. Y con cada paso el trono de Dios va tomando el respectivo lugar que le corresponde y llenando todas las cosas. Infelizmente, a nossa tendência é falar da comunhão espiritual de uma forma muito mística. Lastimosamente nuestra tendencia es hablar de esa comunión con Dios de una forma muy mística. Às vezes é tão espiritual que não toca as nossas necessidades humanas, A veces esa comunión es tan espiritual que no alcanza a tocar nuestras necesidades humanas. mas de fato só temos realidade espiritual Pero de hecho solamente tendremos realidad espiritual quando essa espiritualidade supre todas as nossas necessidades também humanas. cuando cuando esa comunión también va a suplir todas nuestras necesidades humanas. Eu não sei como explicar claramente tudo isso, Yo no sé cómo explicar de una forma clara todo mas esto, seria uma espiritualidade humanizada, pero sería una espiritualidad humanizada, porque de alguma forma queremos nos tornar como anjos e querubins. porque de alguna u otra forma queremos volvernos como ángeles o querubines. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, se fez homem. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo hombre. Ele entrou na nossa história e ele foi tão humano no meio dos humanos. Él entró en nuestra historia y fue tan humano en medio de los humanos, Mas o nosso engano, a nossa vaidade quer nos levar às coisas celestiais e ignorar as necessidades humanas e as pessoas. pero el engaño en el que vivimos es que nos querramos tornar tan espirituales que esa espiritualidad nos quiera apartar de este mundo y de las personas. Se o Senhor nos ajudar, na próxima mensagem eu quero falar dos 8 níveis da comunhão. Si el Señor nos ayuda, yo en el próximo mensaje voy a querer hablar acerca de los 8 niveles de la comunión. Como contar com a graça e com a ajuda do Senhor para ver que essa comunhão da Trindade Cómo contar con la gracia y con la ayuda del Señor para ver que que esa comunión de la Trinidad, a qual todos nós fomos chamados, a la cual todos nosotros fuimos llamados, ela permeia toda a nossa vida como cristão, como família, como igreja. esa comunión cubre toda nuestra vida como cristianos, como familia, en la iglesia. E a igreja tem presbitério e ministério. La iglesia tiene presbíteros y ministerios. Então a comunhão com Cristo envolve também a liderança espiritual. Entonces la comunión con Cristo también envuelve la lideranza espiritual. Ah, mas quando vemos o Senhor no livro do Apocalipse, Pero cuando vemos al Señor acá en el libro de Apocalipsis, lá no capítulo 1 ele se revela a João no meio dos candelabros. allá en el capítulo 1, Él se revela a Juan en medio de los candeleros. Ele não se revelou a João sozinho para João. Él no se reveló a Juan solo para Juan. Então nós precisamos ver também a comunhão de Cristo com as igrejas. Entonces nosotros también necesitamos ver la comunión de Cristo con las Como iglesias. as igrejas deveriam ter comunhão, parceria e cooperar com a obra do Senhor. Cómo las iglesias deberían tener comunión, compañerismo y cooperar con la iglesia del Mas Señor. João revela aquele colégio apostólico da época. Pero Juan revela ese colegio apostólico de esa época. Porque ele falou que vimos e ouvimos, mas seus colegas já tinham morrido. Pero porque él dijo lo que hemos visto y oído, pero sus colegas ya habían muerto. Mas ainda assim ele honra aquela comunhão com os obreiros. Pero aún así, aunque ellos hayan muerto, él honra esa comunión con los obreros. João nem sequer andava sozinho. Juan tampoco andaba solo. Então nós precisamos também considerar a comunhão dos obreiros. Entonces nosotros también necesitamos considerar esa comunión con los obreros. O que a Bíblia fala sobre a comunhão de Cristo com os obreiros e com as igrejas? ¿Y qué es lo que la Biblia dice acerca de la comunión con Cristo y con las iglesias? Então quando a Bíblia fala da comunhão do Espírito Santo, Entonces cuando la Biblia nos habla acerca de la comunión con el Espíritu Santo, não é simplesmente a comunhão individual de membro. no es solamente la comunión individual de un solo miembro. Essa comunhão é tão rica que o Senhor fala que, usando Pedro, ele diz que as orações de casal podem ser impedidas. Esa comunión es tan rica que Pedro dice que las oraciones de un matrimonio inclusive pueden ser estorbadas.
se o casamento não estiver vivendo uma vida ajustada com Cristo, Si el matrimonio no estuviera viviendo una vida ajustada con por Cristo, mais que ele queira servir na igreja ou ser um obreiro, os céus vão estar fechados para eles. por más que ese matrimonio quiera servir a la iglesia o a los obreros, el cielo va a estar cerrado para ellos. Porque o Deus do universo quer ser o Deus da nossa casa. Porque el Dios del universo también quiere ser el Dios de Nós nuestra queremos casa. as coisas tão grandes e o Senhor se volta para as coisas tão pequenas. Nosotros a veces queremos las cosas tan grandes que el Señor vuelve las cosas más pequeñas. Agora, essa comunhão também envolve a comunhão de 2 ou 3. Ahora esa comunión también involucra la comunión de 2 o 3. Jesus, embora quando ressuscitou, apareceu para mais de 500 discípulos. Jesús, aun cuando Él resucitó, se apareció a más de 500 discípulos. Mas ele tinha um círculo menor, que eram os 12, os de Betânia, Maria Madalena e etc. Pero Él tenía aún un círculo menor que eran los 12, los de Betania, María Magdalena y E etcétera. entre esse círculo menor, ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, que eram os seus mais íntimos. Y en ese círculo menor Él tenía a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran sus amigos más íntimos. Então ele ensina para nós que agora não somos apenas membros individuais dele, Entonces Él nos enseña a nosotros que aunque nosotros solamente seamos miembros individuales de Él, mas ele nos ligou de forma especial com alguns membros desse corpo. Él aún así nos ligó de una forma especial con algunos miembros del cuerpo. Às vezes falamos, somos membros do corpo de Cristo. A veces decimos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Mas quem são os membros que a cabeça ligou você? Pero ¿cuáles son los miembros a los cuales la cabeza lo ligó? Seu pé não anda por aí sozinho. Su pie no anda por ahí solo. Por que alguns de nós querem andar sozinhos? Entonces, ¿por qué es que algunos de nosotros quieren andar Podemos por ahí falar de solos? coisas tão elevadas, A veces podemos decir cosas tan elevadas, mas estamos equivocados em nossa comunhão como membros do corpo. pero estamos equivocados en cuanto a la comunión como miembros del cuerpo. E não apenas com 2 ou 3, mas membros da igreja local. Y no solamente con 2 o 3, sino con los miembros de la iglesia local. Como é a nossa relação com Cristo na igreja onde nós moramos? Como es nuestra relación con Cristo en el medio de la iglesia donde vivimos. Como é a nossa comunhão com os irmãos onde nós congregamos? Como es nuestra relación con los hermanos en donde nos E congregamos. será que conseguimos servir juntos com outros membros? ¿Será que nosotros podemos servir junto con otros miembros? Então, se o Senhor nos ajudar, poderemos ver que essa comunhão ela é rica, ela é ampla. Entonces, si el Señor nos ayuda, vamos a ver que esta comunión es muy rica y amplia. E ela quer encher todo o universo a partir da igreja. Y esa comunión quiere llenar todo el universo a partir de la iglesia. Esse foi um chamamento glorioso que o Senhor deu a Paulo e os apóstolos no primeiro século. Ese fue el llamado glorioso que Dios le dio a Pablo y a los apóstoles allá en el primer E siglo. nada fica do lado de fora. Y nada se queda por fuera. Tudo aquilo que é importante para Deus, que Ele deu ao corpo, Todo lo que es importante que Dios le dio al cuerpo, Ele quer que seja valorizado e tenha o seu devido lugar. Él quiere que eso sea valorado y tenga su lugar Mas se correspondiente. formos o testemunho do Senhor nesse tempo, Pero si fuéramos testigos del Señor en este tiempo, devemos nos voltar a esse chamamento principal. debemos volver a ese llamado principal. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que Ele possa nos encabeçar e nos dirigir em todas as coisas. Que Él pueda encabezar y dirigirnos en todas las E cosas nos trazer para essa comunhão tão íntima e tão preciosa que é a comunhão da Trindade. y traernos a esa comunión tan íntima y tan preciosa que es la comunión con la Trinidad. Que os nossos olhos sejam abertos para ver a Jesus. Que nuestros ojos sean abiertos para ver a Jesús. Vamos orar. Vamos a orar.